Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo, como siempre, reencontrarnos a través de esta pantalla, llegando a Uruguay, Latinoamérica y el mundo. Muchísima información vamos a estar compartiendo. Vamos a estar charlando con el ingeniero agrónomo Carlos Molina, quien se va a estar refiriendo a los resultados de la encuesta RING realizada a productores asociados al Plan Agropecuario, estado de los ganados, estado de las pasturas, sanidad a nivel de los establecimientos, lo que habitualmente compartimos mes a mes, en este caso correspondiente a los meses de julio y agosto. También vamos a estar charlando con la ingeniera agrónoma Fiorella Casuli en el marco de una actividad que se realizó en Iña, Tacuarembó, referida a los sistemas ganaderos y cómo hacerlos más eficientes con manejos sencillos. También vamos a estar charlando al respecto sobre manejo de campo natural, heterogeneidad del tapiz, de las pasturas, también módulos de alta producción con el ingeniero agrónomo Marcelo Pereira. Toda esta información a disposición de todas y todos ustedes en este programa. Así que vamos directamente a la palabra de quienes lo van a estar protagonizando. Compartimos los resultados de la encuesta RING realizada a productores asociados al Plan Agropecuario, en este caso la perteneciente a los meses de julio y agosto. De la mano del ingeniero agrónomo Carlos Molina, director general del Plan Agropecuario, conocemos el estado de las pasturas naturales y las pasturas cultivadas, datos recabados en el marco de esta consulta. Edición de la Red de Información Nacional Ganadera del Plan Agropecuario número 53. Agradecemos como siempre la deferencia de los prácticamente 400 productores que mensualmente responden esta encuesta, donde nos reportan, nos informan, comparten con nosotros cómo están sus establecimientos, qué decisiones están tomando. Realmente información muy importante para compartir con ustedes y además, siempre lo decimos, como un insumo para el desarrollo de diferentes actividades de extensión y de capacitación del Plan Agropecuario. Esta RING abarca el mes de julio y los primeros 11 días de agosto, o sea, es una información muy reciente en esta segunda mitad ya del invierno, donde, bueno, tenemos un transcurso de un invierno con bajas temperaturas, con ocurrencia de heladas, algunas bastante intensas y con escasas precipitaciones en términos generales, lo que determina que lo que es esperable, la disponibilidad de forraje ha venido descendiendo en este transcurso del invierno. Esperable, como decíamos, porque bueno, las tasas de crecimiento de nuestros campos naturales son bastante bajas y las tasas de consumo de los animales se van comiendo el disponible, y eso es lo que está sucediendo y lo que nos reportan los productores. Hay una menor disponibilidad de forraje proveniente del campo natural respecto a la RING pasada, sin estar en una situación crítica, ni mucho menos, siendo el segundo mejor invierno de los últimos 5 años. El mejor invierno desde el punto de vista de la disponibilidad de forraje fue el invierno 2024, este es el segundo mejor invierno, donde 4 de cada 10 productores reportan disponibilidades iguales o superiores a los 5 centímetros y solo un productor y medio, casi 2, reportan situaciones críticas de cada 10 menores a 3 centímetros de disponible. En definitiva, una situación esperable con una adecuada disponibilidad para la época, en descenso por lo que decíamos anteriormente. Se impone para lo que queda del invierno una gestión del forraje disponible, tanto de los campos naturales como de las pasturas sembradas, para que bueno, podamos salir del invierno lo mejor posible en cuanto a disponibilidad y a consumo de los animales. Respecto a la calidad del forraje proveniente del campo natural, también un descenso esperable de la misma, la ocurrencia de heladas provoca una reducción de la calidad, lo que los productores reportan, por supuesto, y apenas 2 de cada 10 productores nos dicen que la calidad aún es buena. El resto de los productores, la gran mayoría, nos dicen que la calidad es bastante pobre. Bueno, pero es algo que en todos los inviernos sucede. Respecto a las pasturas sembradas, tanto praderas como verdeos, como mejoramientos,
La situación es pobre, la mitad de los productores nos dicen que la situación es pobre de los mismos, y en lo que tiene que ver con verdeos y con praderas hay un uso bastante intenso de la refertilización como una práctica para, promover los rebrotes, promover el crecimiento, promover el poder entrar nuevamente a estas pasturas que, de acuerdo a lo que nos dicen los productores, están en una condición media a pobre. Respecto a la carga, le preguntamos a los productores cómo están sus establecimientos, y 7 de cada 10 nos dicen que la carga está ajustada, lo cual es una buena cosa. Recordamos que el plan agropecuario tiene una herramienta de fácil acceso y de muy amigable uso, que es el índice de plato de comida, que permite presupuestar objetivamente el forraje, hacer una presupuestación forrajera, lo cual es bien importante en cualquier momento del año, y más en esta época que estábamos hablando de descenso de disponibilidad y descenso de calidad de las pasturas en términos generales. Entonces la presupuestación forrajera objetiva es una herramienta imprescindible siempre, y más en estas situaciones. En el marco de esta encuesta RIN realizada a productores asociados al plan agropecuario, perteneciente a julio y agosto, el ingeniero agrónomo Carlos Molina también se refiere a los datos obtenidos referentes al estado de los ganados, de los animales, de los vientres, pero también de las recrías. ¿Se está utilizando suplementación? ¿Cuál es el estado sanitario de los rodeos? Compartimos la palabra del ingeniero Molina. Decíamos, desciende la disponibilidad, aún siendo el segundo mejor invierno. Desciende la calidad, aún siendo el segundo mejor invierno. ¿Cómo están los rodeos de cría con esa menor disponibilidad y menor calidad del forraje disponible? Los rodeos de cría siguen estando en una buena condición. Los rodeos de cría entraron muy bien al invierno, salieron bien del otoño, tuvieron una buena primavera, tuvieron un buen verano en términos generales, salvo el mes de enero, tuvieron un buen otoño, entraron bien al invierno, y aún en términos generales siguen en buena condición. La mitad de los rodeos, los productores nos reportan que la mitad de los rodeos están en una condición igual o superior a 4 en la escala de condición corporal, lo cual es una posición bien importante, bien interesante y muy adecuada para la época en la que estamos, pensando en que todavía queda invierno, pero pensando también que vamos a tener una primavera muy desafiante, porque va a haber mucha vaca parida, que vamos a querer preñar lo más temprano posible seguramente. Entonces, el llegar con las vacas en una buena condición, como está sucediendo en términos generales al momento del parto, es una muy buena cosa. Por tanto, más allá de esa buena condición actual que permanece, se impone el manejo cercano, el estar cerca de los rodeos de cría, decisiones oportunas, decisiones secuenciales. No hay una única decisión vinculada al manejo, vinculada a la época de gestación, a cuánto le falta para parir, qué campo le voy a dar, con el objetivo de preservar esa buena condición que aún la vaca tiene y llegar, como decíamos, al momento del parto en la mejor condición posible para poder enfrentar esa primavera con un desafío muy positivo, ¿verdad? De tener mucha vaca parida, pero enfrentar ese desafío de la mejor manera posible, y con vacas en buena condición se va a enfrentar ese desafío de una mejor manera, sin ningún lugar a dudas. Es también, decíamos, el segundo mejor invierno de los últimos 5 referido a la condición corporal. El mejor fue el 2024. No se queda atrás, está muy cerquita allí en el segundo lugar, lo que está de la mano con las condiciones climáticas que han ocurrido en todo 24 y 25, pero también, por supuesto, de las decisiones oportunas y de las decisiones estratégicas de los productores respecto al manejo en general del rodeo y en particular
del rodeo de cría. Vinculada a las decisiones, decíamos, del manejo del rodeo de cría y del rodeo en general, la suplementación, una decisión estratégica de los productores. 7 de cada 10 productores están suplementando. Desde finales de otoño hay un número importante de productores que están haciendo uso de la suplementación, también estimulados por la relación precio del ganado y precio de la ración. Eso también incide en estas decisiones, por supuesto, hace más favorable, sin perder de vista, por supuesto, que hay que siempre estar arriba del uso de la suplementación, de la rutina, de la operativa, pero la relación de precios también la hace conveniente al uso de la suplementación. 7 de cada 10 productores están suplementando y entre los productores que suplementan, las categorías más preferidas son los terneros y las terneras. 3 de cada 10 productores están suplementando terneras o terneros. Todos sabemos e insistimos desde el plan agropecuario la importancia del primer invierno para las terneras, para cuando vayan a ser madres, y para los terneros, para su vida futura dependerá del destino que ellos tengan. Pero hablando de las terneras y pensando en el rodeo de cría, el primer invierno marca mucho la vida posterior de esta madre. Entonces, esta decisión de los productores de suplementar sin duda que es una muy buena cosa a esta categoría, que además responde muy bien a la suplementación. Por supuesto, como decíamos, teniendo las condiciones y los ajustes en la operativa imprescindibles para usarla lo más eficientemente posible a esta práctica, a esta tecnología, como la querramos ver. Vinculado a los ovinos, 8 de cada 10 productores tienen ovinos, 8 de cada 10 majadas están en buena condición, ya han comenzado los partos y ya han comenzado las pérdidas de corderos por mortandad, ¿verdad? Y le preguntamos a los productores cuál era el factor, cuál era la causa más importante de mortandad en sus rodeos nacidos, y 7 de cada 10 productores donde ya han comenzado los partos, 7 de cada 10 nos dicen que los depredadores, jabalí, zorro, carancho, son la principal causa de muerte de los corderos en este primer momento después de nacimiento, ¿verdad? O sea que a tener también esa precaución, esa atención de las majadas que están paridas o están pariendo para, tratar de prevenir lo más posible este factor, esta causa de mortandad de los corderos. Respecto a garrapata y bichera, sobre todo respecto a garrapata, un problema importante que sabemos que está instalado en el país y que afecta fuertemente a los productores ganaderos. 6 de cada 10 productores que responden la RIN reportan tener garrapata en sus establecimientos. 8 de cada 10 están realizando algún tipo de tratamiento. Y le preguntamos si veían garrapatas sobre sus animales. La mitad nos dicen que no ven en este momento garrapata en sus animales. Hay que estar muy atento, por supuesto, hay que tener un profesional veterinario cerca para que nos ayude a realizar lo que hay que hacer vinculado al control, al manejo, a la mitigación de este gran problema. Con un profesional veterinario cerca nos va a ir mejor seguramente. Y ya estamos saliendo del invierno. La garrapata reduce un poco su actividad en el invierno, pero no desaparece. Entonces, a no bajar los brazos, a no descuidarse y a consultar a un profesional para arrancar, si ya no arrancamos, arrancar lo antes posible con los nuevos tratamientos, entre comillas, los nuevos quiero decir, porque antes de que empiece la primavera deberían de comenzarse. Y respecto a la bichera, el frío del invierno trae un descenso en la actividad de la bichera, por supuesto. No obstante, todavía hay presencia de bichera. 3 de cada 10 productores nos dicen que hay presencia de bichera, con una baja incidencia sí, pero presencia de bichera al fin. Bien, allí teníamos la palabra del ingeniero agrónomo Carlos Molina. Parece que la situación viene siendo
muy buena respecto a las pasturas, a los ganados. Bueno, el estado es bastante positivo, por decirlo de alguna forma, bastante bueno, en tanto todavía estamos culminando el invierno y la situación es muy llevadera. También en el próximo bloque vamos a continuar con más información de la mano de la ingeniera agrónoma Fiorella Casuli, que se va a estar refiriendo a esta actividad que se realizó en Tacuarembó. También vamos a estar compartiendo la palabra del ingeniero agrónomo Marcelo Pereira al respecto. Así que luego del espacio publicitario nos reencontramos aquí. Prácticas de manejos en establecimientos ganaderos para lograr sistemas sostenibles. De esto versaba la actividad que se realizó en Iña, Tacuarembó, hace pocos días, organizado justamente por esta institución con una participación activa de técnicos del Plan Agropecuario. Al respecto de esta actividad charlábamos con la ingeniera agrónoma Fiorella Casuli. Bueno, lo que sucedió hoy, que fue idéntico o muy parecido a lo que pasó ayer, fueron 2 jornadas donde, si se quiere nosotros, el hilo conductor de las jornadas era el catálogo de prácticas que estamos proponiendo para, para las transiciones agroecológicas o más sustentables en todo sentido en los sistemas, sobre todo ganaderos. Entonces, primero, decir que ese catálogo fue creado, por un montón de instituciones, una, el Plan, por supuesto, otra, el INIA, estaba el SUL, estaba incluso la Comisión de Ambiente de FUCREA, estaba el Ministerio de Ambiente, estuvo Fagro desde el primer momento, tengo miedo de olvidarme de algunas, pero realmente era la Mesa de Campo Natural, o sea, como que estaba muy representado todo lo que es la institucionalidad público-privada. Entonces, creemos que eso le da, si se quiere, una cierta, validez para el territorio nacional con las instituciones que le están impulsando estas cosas. Y de esa forma, justamente, con esa creación de ese catálogo, con tanta gente involucrada de tantos lugares pertinentes, lo que quisimos fue, primero, presentar el catálogo que va a estar disponible en breve, donde ese catálogo además se fue, realizando con lo que se llaman las familias de prácticas o grupos de prácticas, para que no confunda el nombre, donde lo parecido tratamos de agruparlo en parecido y bueno, de esa forma también sabemos que hay algunas prácticas que son de todos los grupos y sin embargo lo pusimos en alguno de los grupos en especial. Entonces, de esas prácticas tomamos algunas de ellas y justamente las charlas de toda la mañana fueron de varias instituciones también, incluyendo Alianza del Pastizal, que si se quiere es privada del todo. Y lo que quisimos fue atacar algunas de las prácticas del catálogo, no todas, porque no iba a dar el tiempo, imposible, pero abordarlas, algunas de ellas, muchas de las cuales son como muy conocidas y muy, no son nuevas para la mayoría de la gente que está en el rubro. Otras sí son más innovadoras, algo que se habla mucho más ahora, todo lo referente a biodiversidad, etc. Incluso algunas que se habla hace mucho tiempo que tienen algo más novedoso porque se le empezó a dar un ángulo distinto. Entonces, de eso se trataron las 2 jornadas, la de ayer y la de hoy. Y de hecho, una de las cosas que me parece que está bueno que se mencione es que por lo menos la jornada de ayer fue realizada a propósito en un territorio lejos de por lo menos las capitales departamentales, de manera tal de poder captar a la gente del territorio mismo, obviamente que nos acompañan de todos lados, pero digo, por lo menos darle como más relevancia a los territorios, en este caso la Asociación de Fomento Rural de Valentín, que además ya aprovecho para agradecer a quienes nos prestaron el local, el presidente y la secretaria. Tuvimos una participación re importante de la gente del Ministerio, Andrés Treglia en ese caso. Acá, hoy en Iña, Tacuarembó, se hizo lo mismo, está bien, en una capital departamental. Tuvimos además la presencia de Nicolás Marchand, que es justamente fue el referente y la contraparte del Ministerio de GDR de nuestro proyecto, por eso fue muy importante contar con él. Y también comentarte que en los 2 casos, al finalizar, digamos,
las jornadas, tuvimos la presencia ayer del presidente Scarlato y hoy del vicepresidente Olascuaga del plan, porque nos parecía importante que, ya que estábamos hablando de las cosas buenas que se pueden hacer para que los sistemas sean más sostenibles en todo sentido, finalizar diciendo, bueno, hay una forma de poder aplicar esto según cada sistema, y esa forma es el programa Procría. O sea, ya que estábamos todos hablando de la interinstitucionalidad, bueno, digamos, darle el espacio, un poco más de espacio al plan y al ministerio, para que presenten este nuevo programa que me parece que calza justito para poder aplicar algunas de estas prácticas. En esta actividad realizada en Iña, Tacuare, en Bo, estuvo participando uno de los técnicos del plan agropecuario, el ingeniero agrónomo Marcelo Pereira, quien se refirió a la heterogeneidad vegetal, a los módulos de alta producción y a los módulos de arbustización. Hoy vinimos a presentar, dentro de un proyecto liderado por Iña de buenas prácticas agropecuarias, algunas de las prácticas que influyen sobre todo en la sostenibilidad de las empresas ganaderas. Es decir, presentamos 3 buenas prácticas. En mi caso personal, hablamos del concepto de la heterogeneidad vegetal, de los módulos de alta producción forrajera y de los módulos arbustivos. El primer caso de la heterogeneidad vegetal, como concepto general, es importante reconocer que existe la heterogeneidad vegetal, es decir, que las especies no se distribuyen sin ton ni son, sino que su distribución obedece al tipo de suelo, el gradiente de humedad, a la posición topográfica, a la orientación y ni que hablar al manejo. Estas diferencias es importante identificarlas porque comunidades diferentes, es decir, plantas que se asocian a lugares particulares, producen diferente, tienen estacionalidad diferente y reaccionan diferente frente a fenómenos adversos. Y si cosas diferentes son manejadas igual, siempre hay una que se perjudica. Entonces, en la base de cualquier manejo de precisión está la identificación de la heterogeneidad vegetal. Por eso entendemos que es importante reconocerla a escala de paisaje, que es a la cual trabajan nuestros productores agropecuarios. En segundo término, los módulos de alta producción forrajera. Son módulos que producen más pasto que el campo natural, nos referimos a los mejoramientos de campo, a las praderas, a los verdeos, los cuales tienen un impacto en el establecimiento siempre y cuando se haya recorrido un camino previo, que es decir, que tengamos la carga ajustada, que tengamos subdivisiones, aguada y sombra, que es la estructura básica, y ahí el módulo de alta producción forrajera funciona como ponerle la frutilla a la torta. Si no se recorre ese manejo y estamos sobrecargados y con poca infraestructura, estas áreas de mayor potencial forrajero funcionan simplemente como hospital de los animales. Entonces, es importante tener estos módulos porque repercute en la altura promedio del tapiz en el establecimiento, por lo tanto en la proporción del establecimiento mayor a 5 centímetros, ese determina la carga y la carga está muy vinculada con la producción de carne. Estos módulos son más chicos cuanto más grande el establecimiento y más grande cuanto más chico el establecimiento. Y esto permite conciliar, sobre todo para pequeños productores, el hecho de vivir con conservar. Es decir, es necesario muchas veces intensificar parte del establecimiento para conservar la mayoría, que es el campo natural. Y finalmente, los módulos arbustivos. Y le pusimos un título bastante jocoso, risueño, que es de villanas a princesas. Es decir, darle o reconocer que las chircas, en términos generales, y hay muchas especies, ya no hay que verlas tanto como malezas, sino como posibles herramientas a considerar. Debajo del dosel de la chirca se generan condiciones especiales, donde crecen especies de invierno, donde hay menor temperatura en el verano, mayor en el invierno, menos viento y menos radiación. Es decir, se generan condiciones de bienestar animal tanto para vacunos como para lanares, y también mayor calidad de pastura, siempre y cuando dejemos pasar la radiación. Ahora, todos los estudios que se han hecho de exclusión de los campos permiten concluir que nosotros podemos crear chircales y a su vez densificarlos o ralearlos en función de la dotación y de la relación lanar-vacuno. El lanar en ese caso cumple un rol importante para regular la densidad de estos chircales y pueden ser utilizados tanto para categorías solteras
como recrías vacunas o invernadas, y ni que hablar para protección post-esquila de los lanares o la aparición de los ovinos. Es una práctica que no es nueva. En los establecimientos siempre solía haber estos chircales que se usaban como protección post-esquila, verdaderos parideras y galpones ecológicos que podemos estar diseñando. Eso implica la incorporación de principios ecológicos al manejo de nuestros pastizales. A nosotros nos queda nada más que despedirnos, invitarles a que visiten, obviamente como siempre, la página web institucional planagropecuario.org.uy para conocer todo sobre las actividades de extensión, de capacitación, ya sean presenciales, pero también a distancia, herramientas para la toma de decisiones, publicaciones, la revista del Plan Agropecuario y bueno, todo lo concerniente a la institución. Nos queda nada más que despedirnos e invitarles a que nos acompañen en el próximo programa de Mano a Mano con el Plan Agropecuario, aquí en este lugar y a esta misma hora. Hasta entonces.